Presentamos unas enmiendas que consideramos que mejoran el texto, aunque no vamos a exigir su inclusión para apoyarlos, ya que por desgracia nos encontramos en la comisión más sectaria del Congreso y cualquier cosa que apoyemos, por adecuado y noble que sea, se verá rechazado por PSOE y Podemos en una proporción mucho mayor que en el resto de las comisiones de esta Casa. El texto que presentan fue registrado en junio de 2020 y tenía pensado criticarlo un poco por extenso porque, lógicamente, los desarrollos que se han producido desde entonces han sido muchos. Sin embargo, la autoenmienda de Ciudadanos, del señor Díaz, me parece que corrige todos esos defectos que pensaba destacar. Aún así, la etiología de los hechos que presenta es quizá demasiado esquemática. Ha habido ataques contra el legado español en Estados Unidos desde hace bastante tiempo, ligado a unas teorías y unas concepciones historiográficas autodenominadas anticolonialistas, aunque muchos de los nativos que sufrieron auténtica violencia eran precisamente de cultura hispánica. También se ha buscado atribuir en el discurso nacionalista de países hispanos a los españoles actuaciones contra la población nativa que en buena medida se produjeron en épocas posteriores y en buena medida por parte de gobiernos criollos posteriores a la independencia de América. En el caso de Estados Unidos, como ya ha señalado el portavoz de Ciudadanos, por parte de la población anglosajona cuando incorporó los territorios de la antigua corona española y en ese momento ya de México. Durante los actos vandálicos producidos por las protestas ligadas a la muerte de George Floyd, se acentuaron en cierta medida, pero quizá de la misma forma en que se estaban atacando elementos de la propia historia de Estados Unidos, como figuras de su propia historia, de su propia cultura, se estaba atacando el legado español en Estados Unidos. España, por desgracia, no ha contado con una proyección cultural exterior a la altura de su lugar en la historia, y mientras Francia consiguió unos resultados extraordinarios de su relación con Estados Unidos. España ha tenido que esperar a las últimas décadas a iniciar esa misma proyección, que evidentemente debería suponer una herramienta de primer orden para nuestro país. La idea de incorporarse a la celebración del 250 aniversario de la celebración de la independencia de Estados Unidos, que aparece en esta autoenmienda, nos parece muy adecuada y debería ser apoyada por todos los grupos de esta Cámara. Varias de las propuestas que hemos presentado consideramos que le dan un carácter un poco más concreto a las propuestas presentadas por Ciudadanos. Una de ellas es para proporcionar acceso a centros escolares y universitarios de Estados Unidos de bibliografía en español y en inglés, de una selección de obras relativas al legado español en Estados Unidos y en la América hispana. Y, por otro lugar, la creación de una red de instituciones hispanas en Estados Unidos tiene la intención Señoría, de perdóneme, tiene que ir terminando. Sí. Perdóneme. Tiene la intención de ir completando la tarea de la Embajada Española en Estados Unidos, que debe ser reforzada. Votaremos a favor. Gracias, señor presidente. Este texto fue presentado en mayo de 2021, firmado por María Márquez, que ya no está en el Pleno, e incluso la persona que la sustituyó ha vuelto ya a Sevilla. Por esa razón, en consonancia con lo que señalamos en la PNL anterior, en la PNL de Ciudadanos, habría sido necesario actualizar este texto, aunque me temo que no hay ya una persona del nivel académico de María Márquez que pudiera hacer tal cosa. En el presente texto, lo único que hay son referencias a obras francesas, a Philippe Blanchet y acerca de la glotofobia y acerca de... Todo este texto debería haber sido actualizado para poder hacerlo, digamos, aceptable o para hacerlo, muchísimo más adecuado para poder ser votado en una comisión del Congreso. En España hubo a finales de los años 90 y principios de este siglo un prejuicio fuerte que conducía a que situaciones como las descritas por los proponentes se dieran de manera habitual. La aparición de personajes con algunos de los acentos propios del sur de España se utilizaba para caracterizarlos de una manera desfavorable. Y era algo típico en las series de Antena 3, por ponerles solamente un ejemplo. Sin embargo, se trata de una situación que afortunadamente se ha ido corrigiendo
Y la propia sociedad asume y acepta de una manera normal los acentos más diferentes, aunque los medios de comunicación en algunas comunidades han usado algunas variedades de manera preferente. Y ese nuevo centralismo, esos nuevos centralismos que nosotros hemos denunciado como resultado de las comunidades autónomas, han impuesto algunos usos que nos alegra que los señores de Podemos empiecen a observar, empiecen a advertir. Ninguna campaña que se pueda hacer desde instancias públicas va a tener el alcance de la de Lola Flores, la que ustedes mencionan de 2020 en el texto y la que hay ahora en 2023. Antes de hacer una campaña de concienciación diferente, debería haber un estudio pragmático de casos, más allá de anécdotas que puedan tener unos y otros. Y esto, sin duda, es algo que si estuviera en esta sala ahora la anterior diputada María Márquez, sin duda entendería bien. Ya que no se encuentra nadie de ese nivel académico ahora mismo, pues difícilmente podrán subsanarlo. Pero aunque la segunda parte sea un brindis al sol y pensamos que esto no va a tener ningún tipo de efectividad, debemos decir que por una vez ustedes no están proponiendo algo dañino y por esa razón vamos a abstenernos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Manifiesta el portavoz de Podemos su deseo de que la guerra acabe ya. Bien, para que acabe una guerra de invasión hay una solución muy fácil, que es que el invasor retire las tropas de invasión, ¿no? Entonces, esta guerra puede acabar en el momento en que Putin decida revertir su agresión absolutamente criminal, injustificada contra el Estado soberano de Ucrania. Bien, como ha explicado, nosotros vamos a apoyar lógicamente esta PNL. Como bien ha explicado la diputada Sol Cruz Guzmán, toda esta destrucción patrimonial no es un mero efecto colateral aleatorio de la guerra. No, en los bombardeos se cumplió una pauta de destrucción específica de patrimonio histórico, cultural, religioso. La UNESCO constata la destrucción o el deterioro de más de 200 museos, archivos y bibliotecas, más de 500 iglesias y además no cualesquiera iglesias. Se bombardea específicamente los templos de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, es una iglesia autocéfala, por tanto independiente del Patriarcado de Moscú, y sobre todo las iglesias católicas del rito oriental, las iglesias uniatas, el 10% de la población ucraniana es católica del rito oriental. Bien, nosotros creemos que la guerra de Ucrania es una guerra entre la libertad y el totalitarismo. Por eso no podemos permanecer neutrales, no podemos ser pasivos, tenemos que apoyar al bando que defiende nuestros valores y ese es el bando ucraniano. Pero claro, una de las obsesiones características del totalitarismo es precisamente la de cambiar el pasado, reescribir el pasado. Y esto es lo que se discierne en esta política de destrucción cultural desplegada por las tropas rusas, la pretensión de destruir los testimonios históricos de una identidad cultural ucraniana a través de los siglos. Es conocido que Putin niega la existencia de Ucrania como una zona con una identidad diferenciada. Para él, Ucrania es simplemente una invención de la URSS, ¿no? Es una frontera administrativa pues, establecida arbitrariamente por Lenin. Esto no es cierto. Ucrania tiene, ya digo, toda una trayectoria histórica hasta 1654, toda la margen occidental del Dnieper. Señoría, perdóneme, 30 segundos. Termino. Perteneció no a Rusia, sino a la mancomunidad lituano-polaca y desde entonces, en múltiples ocasiones, pues Ucrania ha intentado afirmar su identidad con el renacimiento cultural y poético del siglo XIX, Taras Shevchenko, el levantamiento nacionalista de 1917-18, cuando se llegó a proclamar la independencia de Ucrania, que fue aplastada por los bolcheviques, y el castigo a todo esto fue, por ejemplo, el genocidio del Holodomor, cuando Stalin condenó a la muerte por hambre a millones de campesinos ucranianos como castigo a esta actitud de rebeldía, de reivindicación de una identidad propia, ¿no? Bien, por tanto, aunque solo fuera por no hacer el juego a Putin, en esta reconstrucción de la historia, en esta negación de la historia, hay que salvar el máximo de patrimonio ucraniano. Gracias.
Muchas gracias. Yo voy a necesitar un poquito más de tiempo para explicar nuestra posición. Esta PNL traída por el partido gubernamental es sorprendente, pues abandonaron el turismo a su suerte con un estado de alarma inconstitucional hace 3 años, del que no solo no se han producido dimisiones, o por el que no se han producido dimisiones, sino del que el presidente en sus fantasiosas conversaciones con simpatizantes del PP en este mismo fin de semana se enorgullece. Les castigaron con un cierre forzado que a muchos les supuso el definitivo y a otros muchos el endeudamiento asfixiante. Vox propuso un PERTE turístico consciente de la dramática situación a la que se vio arrastrado el sector. En esta PNL parece que se avergüenzan un tanto de nuestro turismo de sol y playa, del que el ausente ministro de Consumo también calificó de estacional, precario y de bajo valor añadido. No compartimos ese snob sentimiento elitista. Mucho aportó y aporta a España desarrollo, apertura y divisas. A nuestros padres y a nosotros nos ha servido de escaparate en todos los aspectos que conforman la cultura. Una cultura rica y fértil, occidental y cristiana, que ha sabido extenderse por medio mundo en un ejercicio de mestizaje y conformarlo en la religión, literatura, el arte, etcétera. Nuestro patrimonio histórico es testigo de todo ello y aún más al ser España un cruce de civilizaciones que no dejan de dar sorpresas, tanto en nuevos descubrimientos como los nacimientos del terroñuelo, Motilla de Azuer, etcétera, y sobre la conservación de otros que, estando siempre a nuestra vista, nos sorprenden con una actuación de emergencia por caída de cascotes de la maravillosa fachada del Colegio de San Gregorio de Valladolid, Museo Nacional de Escultura. La misma existencia de la lista roja de España Nostra, tan extensa y variada, nos debería hacer reflexionar en la necesidad de una verdadera colaboración entre las distintas autoridades competentes, gobierno y comunidades autónomas, generadoras estas últimas de un caos burocrático y económico que nos abocan a un Estado fallido. Sirva de ejemplo ilustrativo el Teatro Bellas Artes de San Sebastián, el cine más antiguo de España, degultido por la especulación, con la complicidad del Ayuntamiento de San Sebastián y el Gobierno vasco ante la indolencia del actual ministro, que fue convenientemente avisado de semejante tropelía por este diputado. Este triste caso merece también una reflexión sobre los derechos de los legítimos propietarios y el uso que pretendan hacer de estos bienes, muchas veces incompatible con la integridad del valor histórico-artístico que atesoran. Con demasiada frecuencia los propietarios son incapaces de atender las exigencias que los técnicos del patrimonio reclaman, languideciendo en un progresivo deterioro de los edificios, y una negociación y buena voluntad podrían salvar de la ruina que otras muchas veces es tristemente buscada. Gran parte de nuestro patrimonio, como reconoce esta PNL, se encuentra en la España despoblada, lo que hace aún más difícil encontrar un uso que financie la conservación de estos BIC. Fantásticas gasonas, conventos vacíos se mantienen en pie milagrosamente en medio de unos pueblos fantasmas con casas cerradas, sin orden ni concierto urbanístico. Los planes europeos parecían una oportunidad, pero también han abandonado ustedes otra vez a la España fiel, que se apaga consumida como una vela sin que este Gobierno oiga su plegaria. No hay vivienda disponible ni juventud que la habite. Los miles de millones prometidos para la rehabilitación. Bien, termino. Romero, siempre Romero, que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa ni la losa de los templos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Nos trae el Grupo Socialista una PNL a 2 meses de las elecciones municipales, diciendo que pretende promover la diversidad étnico-racial, cuando en realidad su objetivo es básicamente movilizar un espectro de votante del que ignoran todavía si lograrán conseguir su voto a tiempo, regularizando masivamente a inmigrantes ilegales en nuestro país. Y esto no es una teoría mía. Ustedes mismos, señores socialistas, defienden en su programa electoral reformar el artículo 13.2 de la Constitución con la eliminación legal del principio de reciprocidad del derecho a sufragio. Está incluso en la ponencia política del 40º Congreso del PSOE. Y es que en esta PNL se solicita básicamente promover el desarrollo de estudios sobre la diversidad cultural y étnico-social, promocionarla en asociaciones con más subvenciones y, en general, y les cito textualmente lo que pone en su PNL, llevar a cabo todas aquellas medidas que el Gobierno considere oportuno para favorecer una mejor representatividad de aquellas personas y grupos culturales étnico-raciales diversos. Es decir, una PNL de las muchas que ustedes presentan, pidiendo más comisiones de estudios, más asesores para recopilar datos que confeccionan los chiringuitos que ustedes mismos financian y más dinero para regar cualquier asociación que diga defender la diversidad.
¿Y saben ustedes qué es muy diverso en España? La cola del paro. La cola del paro en este país. Y además muy femenino, porque hay más presencia de mujeres que de hombres y sin necesidad de cuotas. Solo este año han destruido ya el trabajo de 20.800 autónomos de todos los sectores, incluido el cultural, y géneros. 20.800 autónomos menos de los que tenemos hace un año y con los concursos de acreedores cerrando el año subiendo un 134%. Y, entre otras cosas, esto ocurre por la asfixiante presión fiscal y maltrato esclavista, que son los impuestos de este Gobierno, para despilfarrarlo en chiringuitos como los que plantean en su iniciativa. Y, por supuesto, que aplaudimos y reconocemos la necesidad de facilitar la inclusión de aquellos colectivos que así lo necesiten, pero de ahí a que ustedes lo utilicen como excusa para satisfacer sus delirios ideológicos y colocar a sus amiguetes en chiringuitos, pues miren, ahí solamente pueden tener a Vox enfrente. Y ya termino. Les voy a proponer una iniciativa que nosotros apoyaríamos plenamente. Cuenten con nosotros para otras cuestiones como, por ejemplo, cerrar el Ministerio de Irene Montero y repartir casi los 600 millones de euros para reducir impuestos a los trabajadores de este país, que ya ni siquiera pueden llegar a fin de mes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Señorías, Esquerra solicita al Gobierno en esta comisión que se apoye económicamente la candidatura de Sort y la SEU para el Campeonato Mundial de Piragüismo de 2027 y la de Barcelona para el Mundial de Atletismo, así como el pago a 30 días desde esta PNL de las ayudas aún sin pagar del anterior Mundial de Piragüismo. Y en base a esto solicita un convenio que financie por parte del Estado inversiones necesarias en Cataluña para el éxito de tales candidaturas y garantice el 100% de la ejecución presupuestaria de las inversiones destinadas en estos territorios. Bien, entendemos que, además, en esta PNL se refieren al deporte de piragüismo en aguas bravas, que no lo especifica así en la PNL, pero bueno, al ser esta la modalidad que va a ser practicada en Cataluña, entendemos que se refiere a esta modalidad. Y nos parece, además, una buena propuesta. Fíjense lo que estoy diciendo, que nos parece una buena propuesta la de RC. Buen ejemplo de ese sectarismo galopante en esta comisión, que a ver si algunos diputados que además acaban de hablar criticándolo toman nota. Y que puede ser positiva para el piragüismo en su conjunto y a nivel nacional. Esta propuesta nos permitiría, además, mejorar las infraestructuras deportivas y a los deportistas ir preparando la candidatura de los Juegos de Los Ángeles 2028. Pero es verdad que desde Vox hemos querido mejorar aún más esta PNL añadiendo una enmienda para estimular a nuestros deportistas a mejorar su rendimiento y lograr aún cotas más altas, especialmente tras el enorme éxito que ya alcanzó la selección española de este pasado agosto en la cita canadiense en Halifax. Desde aquí, el Grupo Parlamentario Vox aprovecha para trasladar nuestro absoluto orgullo a todos ellos por lograr 8 medallas, 5 de ellas oro y 2 platas, y cada medalla es el éxito de España y de cada uno de ellos. Carlos Arévalo, Saúl Cravioto, Marcus Cooper, Rodrigo Germade, María Corbera, Patricia Coco y todos los medallistas que han llevado a España a lo más alto del deporte también en esta modalidad. Y por ello, nuestro grupo parlamentario quiere seguir apoyándoles e instar en nuestra enmienda a que se promueva la sede para España de un campeonato del mundo de piragüismo en la categoría sprint. Nos encantará, de incluirse esta enmienda, votar a favor de dicha PNL. Vamos a ver ahora quién es el sectario. Y por acabar, señorías, espero que la próxima vez que quieran independizarse, señorías de RC, recuerden que las infraestructuras que solicitan ahora, financiadas también por el Estado, las tendrán con el dinero de todos los españoles. No vayan a olvidarlo y las reclamen como propias dentro de unos años. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Dijo George Orwell, que los conoció muy bien, que hay personas como los vegetarianos o los comunistas con las que es imposible discutir. Y yo añadiría que qué bien le sentaría a algunos el silencio para tapar su ignorancia, que es la más atrevida de las ciencias. Señorías, aún hoy el animal que se asocia a España es el toro bravo, el toro de Lidia. No es el águila de Patmos o la bicéfala de Carlos I. No fue el león mascarón de proa de la gloriosa Armada Española y tampoco es el lince ibérico ni el mundialmente famoso cerdo ibérico del que su fragancia engalana la bodega de Moncloa y los platos del Ramsés. Tampoco nuestros canis lupus innatos, refugiado para desesperación de ganaderos en el Lespre, ni el caballo de pura raza española. El toro es genuinamente mediterráneo, da sentido y sublima buena parte del campo español con miles de hectáreas de dehesas que sin él desaparecerían.
es un producto de selección genética que ha conseguido una belleza formal inigualable. Se lo digo yo que he modelado unos cuantos. Y un comportamiento único en el mundo animal, un herbívoro que huye siempre atacando. El toro de Lidia es un animal privilegiado que vive 4 años en la dehesa, en el campo, y perece en un cuarto de hora en una plaza, rodeado de unos sentimientos de admiración y respeto por parte de un público que tiene un conocimiento del toro y de la lidia difícilmente comparables con los que puedan tener otros espectadores de deportes o espectáculos. El más elaborado acontecimiento taurino, entre otros muchos, el toreo a pie, no es un rito elitista, sino todo lo contrario, algo absolutamente popular. El triunfo de la nobleza y el valor al servicio del arte. Una tragedia y un juego de espacio, de tiempo, de ritmo, de espera, un ballet sublimado, el juego de la vida y la muerte, donde cada uno encuentra su personal interpretación de un ritual catárquico, siempre igual y siempre único. No quiero hablar de lo que el mundo del toro representa económicamente y que es el sustento de muchos profesionales que viven y cuidan con primor este arte en España. Me dejo mucha sustancia taurina en el tintero, pero quiero, a cambio, denunciar esta PNL como genuinamente animalista y, por tanto, ajena al mundo hispano. El mayor representante del animalismo es Peter Singer, filósofo australiano, también físicamente en las antípodas nuestras. Se puede resumir su pensamiento en los títulos de 2 de sus ensayos. Todos los animales son iguales. Es ciego a la infinita variedad de las formas vivientes y, por tanto, a su belleza. Se limita a igualar los intereses que puedan tener y igualarlos en su legitimidad y motivación. Esos intereses no dejan de tener cierta proyección antropocentrista, pues un animal no puede tener interés en respirar o en comer, se trata de meros instintos. Decir que todos los animales son iguales equivale a sostener que ningún animal tiene derecho ético a imponer sus intereses sobre los demás. La cuestión a plantear no es ¿pueden los animales razonar?, sino ¿pueden sufrir? Y se colocó en el Parlamento de la Declaración de Seres Sintientes, el inspirador del proyecto Cancimios. Seguro ensayo que defiende el pensamiento hay que desacralizar la vida humana y, en consecuencia, defiende que suprimir indoloramente en la cuna a un recién nacido con irreversibles taras físicas o mentales es preferible a sacrificar un ternero en la plenitud de sus... por favor. Llamo al toro de España. Alza, toro de España, levántate, despierta, despiértate del todo. Toro de negra espuma que respiras la luz y rezumas la sombra y concentras los mares bajo tu piel cerrada. Despiértate. Miguel Hernández, muchas gracias. Presidente, agradecemos que los señores del Partido Popular hayan registrado ante esta comisión una PNL al objeto de promover la profesionalización de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Nosotros ya lo hemos venido reclamando desde el pasado 18 de septiembre del 2020, cuando registramos una PNL con el mismo objeto. Sin embargo, aunque estamos a favor de esta iniciativa, de hecho votaremos a favor de la PNL, debemos recordar al Partido Popular varios asuntos que han ocurrido desde ese mes de septiembre del 2020 hasta hoy y que han propiciado que los clubes aún no cuenten con la tan ansiada profesionalidad de su liga, aspecto en el que el Partido Popular ha tenido bastante que ver. Primero, ustedes ni siquiera han tenido en cuenta a los promotores de esta iniciativa, clubes que pertenecen a la Liga de Fútbol Sala y que dependen actualmente de la Federación Española de Fútbol. Y nos atrevemos a afirmar esto puesto que han solicitado que la segunda división sea declarada también profesional cuando los clubes de la misma aluden a que no están capacitados para ello. Lo lógico hubiera sido, señor Merino, haber hablado primero con los principales interesados en esta iniciativa. Eso pensamos. Segundo, durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que derivó finalmente en la Ley 39/2022 del 30 de diciembre del deporte, ustedes participaron de manera activa pactando enmiendas transaccionales con el Partido Socialista. Sin embargo, ninguna de esas enmiendas aprobadas planteaba la posibilidad de que se incluyesen unos criterios objetivos para que una liga fuese declarada como profesional. Estos criterios sí estaban en la ley derogada, pero no quisieron que estuviesen en la nueva ley, ya que no apoyaron nuestra enmienda para que eso ocurriese. Por ello, no nos queda claro si a la hora de copiar nuestra iniciativa nadie les ha recordado que hace 4 meses
se aprobó una nueva ley del deporte y que, por lo tanto, aludir al artículo 46 de la Ley 10/1990 no les iba a dejar en muy buen lugar, ya que se trata de una ley derogada, señor Merino. Recordar que ustedes participaron en la elaboración de la misma con enmiendas transaccionales pactadas con el PSOE. En definitiva, consideramos que la Liga Nacional de Fútbol Sala cumple con los mismos requisitos que la Liga Femenina de Fútbol y la Asobal, declaradas profesionalmente recientemente. Por ello debe ser declarada profesional, sin ningún lugar a dudas. Sin embargo, para que esto no vuelva a ocurrir, hemos planteado una enmienda para que el Gobierno corrija su error y acepten lo que nuestras enmiendas planteaban incluir en la Ley del Deporte. Criterios objetivos para que una liga sea declarada como profesional. Muchas gracias, presidente. Presidente, señor Soto del PSOE, ustedes no dejan nunca de sorprenderme. Otra PNL con delirios y fines propagandísticos, que supongo que estarán bien ahora que estamos en vísperas de elecciones. Otra vez palabras, inclusión, reinserción, adaptación, diversidad, yo que sé cuántas expresiones más que siempre a ustedes les gusta utilizar. Vamos a ver, ¿ustedes quieren convertir las prisiones en centros de alto rendimiento, en centros lúdico-deportivos o en espacios de ocio y tiempo libre? No nos olvidemos que la población reclusa tiene que saldar una deuda con la sociedad. Explíqueme si quiere que montemos gimnasios de musculación, gimnasios de boxeo, piscinas de 50 o de 25 metros, canchas de tenis, como hay en la prisión de máxima seguridad de Mansilla de las Mulas en León, que es un auténtico balneario. A ver, usted explíquemelo, porque además esto lo que hace es poner en riesgo también a los funcionarios de prisiones que tan denostados están por su ministro del Interior, que los tiene totalmente abandonados. Pueden sufrir el riesgo de agresiones, porque además no tienen material ni de protección ni antidisturbios, que quede claro. Y ya el colmo del delirium es ya que quieren hacer una especie de Liga Nacional. Pues hombre, yo les sugiero también, vamos a hacer la Copa del Rey y luego podemos incluirlo en la Champions. Y si a usted le parece bien, invitamos al palco a las víctimas de los violadores, de los pederastas y de los maltratadores, para que vean el partido. Mire, señor Soto, esto es una auténtica locura. Fíjese, le voy a hacer una sugerencia por ser constructivo. Ya que usted quiere que se mantengan en buena forma física y en buena actividad para liberar tensiones, podrían saldar la deuda con la sociedad, con fines sociales, atendiendo, pues no sé, servicios a personas mayores, por ejemplo, haciendo cortafuegos, que han incendiado España este año por su nefasta política ambiental, ha ardido España por los 4 costados. Mire qué bien vendrían los presos haciendo cortafuegos, que además así podrían redimir penas, o incluso limpiando medianeras en las autovías, yo qué sé, un montón de funciones que posiblemente como sugerencia se podrían estudiar, porque de esa manera también podrían a lo mejor redimir pena. En fin, para terminar, decirle que vamos a votar en contra.